Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos en Cristo. Esta mañana quiero darles una cordial bienvenida y también pedirles que usted se pueda unir a adorar y alabar a nuestro Dios. Prepare su corazón y desde el fondo de todo su ser usted pueda expresar cada palabra que vamos a entonar esta música para nuestro Dios. Unámonos en un mismo corazón, en una misma mente y con una misma voz para adorar a nuestro Dios. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos estar en esta mañana y vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a primeramente a leer un pasaje del libro de Salmos, capítulo 100, del versículo 1 al 3, que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Le damos las gracias, Señor, por esta mañana, Padre, por permitirnos, Padre Santo, estar aquí en tu casa, Padre Celestial. Qué mejor que estar aquí en tu casa, alabándote, glorificando tu nombre, Señor. Oh Padre, te pedimos tu guía y tu dirección de principio a fin, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Les invito ahí en sus casas, donde están ustedes, que me acompañen y juntos adoremos al Señor. Juntos cantemos al Señor, alabemos a Él, que es digno de toda nuestra alabanza y de nuestra adoración. Te alabaré, mi buen Jesús, dice esta alabanza. Ahí, si estás en tu casa, utiliza tus manos y aplaude al Señor. Alábale al Señor con libertad. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú
alabaré, mi buen Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Padre Celestial. Es verdad, es cierto, hermanos, que Él se merece nuestra alabanza. Él está aquí presente delante de nosotros. Él está aquí acompañándonos, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Díselo al Señor. Cántale, hermano, cántale con libertad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y te ve delante de él toda la tierra, y te ve delante de él toda la tierra, y te ve delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y te ve delante de él toda la tierra, y te ve delante de él toda la tierra, y te ve delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Y te ve delante de él toda la tierra, y te ve delante de él toda la tierra, y te ve delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Porque grande es Jehová, nuestro Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial. Para eso, ahí en tu casita, cierra tus ojos y dile al Señor, de gloria en gloria te veo. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame
Ahora preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de recibir toda gloria, toda majestad y cada cántico que nosotros le hacemos, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Padre, porque lo merece. Y con esa misma actitud nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios. Jeff Bezos es un empresario y magnate, dueño de Amazon, que ha sido uno de los empresarios más favorecidos por la pandemia del COVID-19. Pues hace unos días salió la noticia que no solo encabeza la lista de los hombres más ricos del mundo, sino que su patrimonio estimado asciende a la suma de 200.000 millones de dólares. ¿Se da cuenta? Miren la cantidad de dinero. Es el único hombre en el mundo que ha logrado obtener esta cifra. Sin duda, este hombre de 56 años de edad tiene asegurado su futuro aquí en la tierra, pues puede darse los lujos que quisiera y darle lo mismo a su familia. Sin embargo, puede ser que su probable futuro esté lejos de la tierra, o sea, el probable futuro que esté lejos de la tierra no esté asegurado. Palabras muy simples. Lo que lo llevaría, de verdad, a experimentar lo mismo que el personaje principal de esta parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, la cual iré leyendo y explicando por partes. Antes vamos a hacer una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, permítenos en esta mañana entrar a tu presencia para que tu Espíritu Santo pueda obrar en medio de lo que es tu palabra y que todos los que estemos atentos podamos escucharlo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra, de entenderlo, de tener a tu Espíritu Santo que pueda, Señor, instruirnos, Padre, y poder juntos, Señor, a exhortar, ser exhortados, ser animados, ser consolados y poder también, Señor, vivir un cristianismo conforme a tu voluntad. Pedimos todo esto en Jesús. Amén. Muy bien. Al escuchar atentamente, me gustaría que me dijera qué nombre le pondría a este tema. Por mi parte, lo voy a dejar al final, esperando que preste atención en el desarrollo o explicación del tema y que al final usted puede decir de qué se está hablando o de qué está hablando Jesús y a quiénes. Muy bien, vamos a empezar con la lectura y la explicación de la parábola El rico y Lázaro. Esta es una historia de dos hombres con características muy opuestas. Vamos a leer el relato para entender la historia y sacar la enseñanza de manera que podamos entender qué quiso transmitir o enseñar Jesús a las personas de la época para ver cómo contextualizamos esta enseñanza a la iglesia de hoy. Del versículo 19 al 21, ahí aparecen dos personajes. Ambos son varones de diferentes contextos sociales. El hombre rico, definitivamente dice el texto, el hombre rico era un hombre quien representa el escalón más alto de la sociedad, pues tal como lo describe Jesús, se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Sin duda Jesús quiere enfatizar que este hombre era muy rico. Se puede observar porque se describe la manera ostentosa de cómo vestía en ese contexto de la época. Se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura simbolizaba riqueza y poder y el lino fino era otra marca de riqueza. Y no solamente eso, sino que el texto dice que hacía banquetes espléndidos cada día. Y podemos ver que no es fácil hacer estos banquetes, pero este hombre tenía dinero, tenía mucho dinero y podía darse esos lujos por mantener las relaciones sociales con todas las personas de su clase o su entorno. El mendigo es el otro personaje llamado Lázaro. Representaba el extremo más bajo a causa de su pobreza. Eran comunes en los tiempos bíblicos los pobres, ¿no? Se les llamaba así porque eran personas que vivían de la limosna, que pedían a las personas. Este hombre
dice que estaba echado a la puerta de la casa del rico. Sus vestidos eran las llagas que tenía en su cuerpo. Tal parece que esta enfermedad le impedía moverse. Además, dice, estaba hambriento porque esperaba ansiosamente saciarse con las migas que caían de la mesa del rico. Aquí da la impresión que estaba cerca de la mesa y recogía las migas que se caían, pero no es así. Pues había una costumbre, cuando se comía en la mesa, las personas cogían, en el tiempo de la cultura oriental, cogían la comida con las manos y usaban las migas del pan justamente como servilletas para limpiarse las manos de grasa y después las arrojaban al plato, a la mesa o al suelo. Y cuando terminaban de comer, los sirvientes recogían el mantel o lo que barrían del suelo y lo echaban justamente al basural. El mendigo, dice, esperaba que se arrojen esas migas para poder saciar su hambre. Ahora bien, mientras esperaba, se le acercaban los perros de la calle y le lamían las llagas, como un acto de amor, pues eso hacen los perros cuando tienen heridas. Ellos suelen lamerse para curarse. Un cuadro bastante triste, pues puede que este hombre rico sea consciente o era consciente de la presencia de este mendigo, al igual que sus invitados, porque obviamente estaba en la puerta de la casa, pero no tenían compasión con este hombre y posiblemente pensaban que estaban siendo misericordiosos o caritativos solo por no echarlo de su propiedad, por dejarlo por lo menos en la puerta. Muy bien, ahora vamos a ver del versículo 22 al 24. Ambos varones mueren. Murió el mendigo, dice el texto. No era de sorprender que este hombre muriese por su situación física y económica, y seguramente no tuvo ningún funeral, y de hecho su cuerpo lleno de llagas fue echado al valle de Gehenna, lugar donde se arrojaban los cadáveres de los pobres y también se arrojaban los desperdicios. Pero lo que sorprende fue el cortejo fúnebre de lujo que tuvo, pues fue llevado, dice el texto, por los ángeles al seno de Abraham, paraíso, junto al patriarca Abraham. También murió el rico. Esto sí que fue una sorpresa, porque el ser un hombre rico tenía todos los recursos, por supuesto, para ser un hombre fuerte físicamente, porque podía estar bien alimentado, y también para poder pagar un buen médico. Sin embargo, nada de eso pudo hacer que escapara de la muerte, porque la muerte nos sorprende a todos, joven, anciano, niño, pobre, rico, negro, amarillo, blanco, trigueño, todos. Pero lo que sí podemos de verdad asegurar es que siendo rico debió de haber tenido un buen funeral, de lujo, con carrozas, con flores, acompañado con palabras de elogio de sus buenos familiares y amigos, pero con una realidad distinta. A partir de esta nueva etapa de vida es que la condición o situación de estos hombres cambia, pues el hombre rico aparece en el Hades, según el Nuevo Testamento, y Sheol, según el Antiguo Testamento. En pensamiento judío, el infierno, que es Hades o Sheol, es el hogar de los muertos. Entonces este hombre rico, cuyo cuerpo estaba enterrado, se despierta en espíritu, porque dice el texto de Eclesiastés, el espíritu va a Dios, y se da cuenta que se encuentra en un lugar de tormento. Este lugar de tormento era un lugar, dice el texto, de llama o fuego, y en medio de esa realidad reconoce a Lázaro y a Abraham. Ahora, vamos a ver del versículo 24 al 26. Ambos varones son separados y llevados a distintos lugares. En el verso 24 se observa que en medio del tormento, este hombre no solo reconoció al mendigo y a Abraham, sino que lo increíble de este hecho es que parece que ni la muerte pudo cambiar su forma arrogante y mandón de ser. Mire lo que hace en el versículo 24. Llama a Abraham padre y le ordena que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo y le refresque la lengua, o sea, lo auxilie. La respuesta de Abraham no se hace esperar y le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Aquí vemos que Abraham lo reconoce como su hijo, pero no puede ayudarle. Además, le trae a la memoria su posición económica en la vida. Podría parecer que está siendo castigado por ella. Sin embargo, el problema era la dureza, la falta de misericordia, la insensibilidad de su corazón.
y la desobediencia, por supuesto, a la palabra de Dios, al no actuar frente a la condición de un mendigo como Lázaro, tal como Dios lo había establecido en su palabra o la ley. Textos como Deuteronomio capítulo 15, versículo 9 al 11, Proverbio 14, 31, Proverbio 17, 5, obviamente muestran, señalan que Dios ama a los pobres y se ofende cuando sus hijos son indiferentes con ellos. Las consecuencias de ignorar son evidentes. Proverbio 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 28:27 dice, mas el que aparta sus ojos de pobre tendrá muchas maldiciones. Y por supuesto podemos hablar también de primera de Juan 3, 17, 18, que lo puede leer en casa, es importante. Y por supuesto, Lázaro, le dice Abraham, recibió males. Aquí tampoco está diciendo que el ser pobre es una condición para obtener la salvación. La pobreza va acompañado por diferentes circunstancias, pero lo cierto es que Dios cuida de estos pobres a través de sus hijos. Pero sin duda, Dios conocía el corazón de Lázaro y es justo para dar a cada uno su retribución. Tal como vemos, Lázaro recibe consuelo y el rico recibe tormentos. Eso dice en el versículo. Y lo más triste era saber que por más que quisieran, había un gran abismo que los separaba e impedía que cualquiera de ellos pase de un lado a otro lado. La paradoja de la vida es saber que el rico tuvo la oportunidad de mostrar compasión en vida y no lo hizo, a pesar que tenía todas las condiciones y tenía toda la libertad para hacerlo. Quizás por su aspecto, y ahora, por supuesto, está pidiendo que el pobre actúe con misericordia con él en su nueva condición, olvidando ya su aspecto, olvidando ese mendigo que tenía llaga, que estaba mal vestido, que olía mal y que seguramente olía a podrido porque el cuerpo estaba lleno de llagas. Pero aunque quiera hacerlo, no podía. Ahora, del versículo 27 al 31, el varón rico pide a Abraham misericordia para su familia. El rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre. Viendo que para él no había alguna solución, no había solución sinceramente, por la decisión tomada en vida, pide algo encomiable, aunque todavía egoísta, pues aunque está pensando en los demás, solo menciona a su familia de sangre. Dice, tengo 5 hermanos, para que vaya Lázaro y les advierta, para que no vengan a este lugar de tormento. Mándalo a avisar, dice a mis hermanos, pero no considera a los vecinos u otras personas de verdad, solamente a su familia, nada más. Pero obviamente, quizás allí estaba la razón por la que este hombre actuaba en vida sin misericordia, sin amor, sin compasión con el prójimo. No consideraba a las personas como hermanos, no consideraba a las personas, a los vecinos, aún a sus amigos, como el prójimo, posiblemente. La respuesta de Abraham, por supuesto, no se hace esperar. ¿Qué le dice? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Óiganos o escúchanos. Todos los israelitas o judíos tenían la obligación de conocer la ley de Dios, aprenderla, estudiarla, practicarla. Para ellos Dios había establecido o separado una tribu llamada levitas, donde habían sacerdotes también. La ley debía ser oída, aprendida y practicada bajo consecuencias si habría desobediencia. Dentro de las normas se establecía la obligación de tratar decentemente a los pobres y vulnerables. Textos como la que les he mencionado, pero también Éxodo 22, del 21 al 22, y Levítico 19 al 33, habla de no maltratar a las viudas y huérfanos. Levítico 19, 9 al 10, habla de dejar alimentos a los pobres cuando hayas recogido toda la siega de tu chacra, por supuesto. Jeremías 5, 25 al 29 habla de defender los derechos de los pobres. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, no lo harán, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirá. Aquí vemos la protesta del rico.
porque conoce que sus hermanos, o reconoce que sus hermanos no van a responder a las enseñanzas de la ley o la palabra de Dios. Pero si alguien, dice él, de entre los muertos, se presenta y habla con ellos, sí, él cree que con seguridad estos hermanos suyos se van a arrepentir. Es más, pareciera que este hombre está aceptando o reconociendo que es la falta de arrepentimiento. Es la falta de arrepentimiento lo que lo ha llevado a tener esta consecuencia de su situación actual. Y considera que la misma actitud de sus familiares puede llevarlos al mismo lugar de tormento. La respuesta de Abraham es muy clara, ¿no? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer o persuadir si alguien se levanta de entre los muertos. Abraham da por hecho que estos hombres que conocen la ley o la palabra de Dios desde su niñez, enseñado por sus padres y las autoridades religiosas, si simplemente no obedecen, es porque no escucharon. Es decir, no creyeron, porque esta palabra no ha hecho efecto en sus corazones. Entonces, es más difícil e imposible que le crean a un hombre de la condición como el mendigo a quienes no conocen. Es como cuando dijo Jesús, es muy difícil que un hombre que tenga dinero entre al reino de los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Porque es rico? No, porque simplemente su corazón está enfocado a las riquezas. Vamos a dar la enseñanza y aplicación de esta parábola. El texto explicado, uno podría hablar de la vida después de la muerte, del cielo y del infierno. El texto en realidad se presta, pero lo cierto es que por lo explicado y de acuerdo al contexto, puedo decir que Jesús expresó esta parábola a los fariseos o líderes religiosos de la época, quienes creían que la prosperidad económica o una buena salud física y otros más era una muestra de tener una excelente relación espiritual con Dios. Si tú eres próspero es porque tienes una buena relación con Dios. El ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, Job. Después de que Job perdió todas sus riquezas, toda su posesión, todo lo que él tenía, llegaron sus amigos. Y cada uno intentaba persuadir a Job para que Job declarara su pecado, porque ellos pensaban que él estaba viviendo esta desgracia en su vida porque había pecado contra Dios. Entonces, ahí vemos cómo era el pensamiento judío. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento, en Juan, el ciego que fue sanado, el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. En medio de toda una conversación, cuando el ciego está hablando, ¿saben lo que le dicen los judíos, los maestros religiosos? Le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. ¿Por qué? Por su condición, porque nació ciego. Tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Agregado a todo esto, creían, por supuesto, estos hombres religiosos, que cumplir con ritos y reglas externas tenía una relación perfecta con Dios. Es lo que veían, que por cumplirlo. Por eso se burlaban de Jesús, cuando Jesús los calificó de ávaros, si usted puede leer en los capítulos anteriores, y amantes del dinero, pues ellos sabían que no ayudar a los hermanos en condición de pobres mendigos era no mostrar compasión y misericordia, lo que significaba quebrantar la ley de Dios. Sin embargo, no reconocían ninguno de estos pecados. Ahora bien, necesitamos entender bien el contexto para no abusar del texto. Recuerda, Jesús no está diciendo que es un problema tener dinero o ser rico, ni tampoco está hablando solo a los ricos, sino a todo aquel que tiene un problema de amor al dinero. La actitud del avaro o amante del dinero se ve, tenga o gane poco o mucho dinero, o piense que si puede compartir su amor por igual a Dios y también al dinero, porque también puede pensar eso. Puede pensar que sí, yo puedo compartir mi amor a Dios y por igual a Dios y al dinero. Entonces,
La enseñanza para mí sale de esta parábola. Esta es la enseñanza. La raíz de todos los males del ser humano es el amor al dinero. Podemos leer en el mismo capítulo 16, versículos 14 y 15, que los fariseos son calificados como ávaros. Fíjense ustedes, en el mismo capítulo, pueden ustedes leerlo, dice Jesús. Jesús termina diciéndoles, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. Tal como lo señaló de estos religiosos, aquí está el problema real de todo ser humano, que de manera sutil y justificada, por causa de amar el dinero, puede verse o puede ver afectada su vida personal. Un descuido, por supuesto. Estamos hablando de su salud física, ¿no es cierto? No invierte en curarse. Su relación con el prójimo, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus amigos, etc. Es de verdad tacaño con ellos. Su relación personal con Dios está tan enfocado en hacer dinero que no tiene tiempo para relacionarse con Dios, leer la palabra, orar y no realizar ningún servicio ministerial. Tomar eso como burla y de verdad y justificarlo de verdad de sus actitudes es algo increíble. También pasa sus dones estériles, nada para compartir, su vida se empieza a secar. No estoy diciendo que no hay que trabajar para ganar dinero, es necesario hacerlo, si no, de verdad, el amor, sí, es necesario hacerlo, definitivamente. Una persona así solo está pensando en sí misma. Si solo te enfocas para ganar dinero, estás pensando en sí mismo, aunque pienses y digas que es por los demás. Pues en tu afán de alcanzar tu objetivo, puedes pasar por alto la misericordia y compasión hacia los más necesitados. Hoy más que nunca, creo que esta situación generada por la pandemia y los tantos comentarios que venimos escuchando, de verdad, por diferentes medios respecto al impacto de la economía mundial y cómo esta viene afectando, está haciendo obviamente que las personas en su deseo de asegurar su futuro, de asegurarse para el futuro, por supuesto, puedan volverse más insensibles, inmisericordias, sin compasión. Lo triste es que dentro de este grupo podemos estar muchos creyentes con la misma actitud que la de estos líderes religiosos a quienes Jesús advirtió con esta parábola. La Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos en todo tiempo. También enseña que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Cuidado con caer en el error de pensar o creer que con cantar, adorar, servir, leer la Biblia, escuchar los mensajes de la palabra es suficiente para llamarme cristiano o pensar como el rico, que viendo cosas sobrenaturales de Dios me voy a convencer y arrepentir. Ahí recién voy a creer. Pues si no han escuchado la palabra de Dios y no han reconocido su pecado y no se han arrepentido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, su condición sigue siendo igual. Tengo que decirle esto porque hay muchos creyentes, la iglesia tiene muchos creyentes, jóvenes, a veces son los hijos de los padres cristianos que de verdad nunca han tenido un encuentro con Jesucristo, que viven en la iglesia desde muy pequeños, pero no han sido impactados por el Evangelio de Jesucristo, porque no han experimentado lo que significa el arrepentimiento de sus pecados. Tengo que decirlo, porque en mi calidad de pastor he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas. Pero también he leído historias de hijos, de predicadores, de pastores, pero también de creyentes comunes. Porque lastimosamente han crecido bajo un cliché religioso, pero no han experimentado la gracia
el amor de Dios. Es algo por el cual tenemos que considerarlo y preocuparnos todos nosotros, porque hablamos no de solamente un futuro de la iglesia, sino de un presente que hoy se ve en la iglesia. De verdad, la condición sigue siendo igual. Jesús dijo, muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Hermanos, en mi experiencia he visto muchos matrimonios construir su relación sobre arena y desplomarse cuando han venido las tormentas. Y lo peor es terminar su relación enfocados en el dinero, 50 y 50, o lo quiero todo, si no, no te doy el divorcio. He visto usar a los hijos en los conflictos matrimoniales para exigir una herencia o una pensión alimenticia digna. He visto a hijos pelearse, denunciar judicialmente por la herencia dejada por los padres. He visto a los hijos otra vez pelearse con el progenitor sobreviviente por la herencia dejada. He visto a hijos denunciar a sus padres por dinero. He visto de verdad a hijos quitarles sus propiedades a sus padres con engaño para venderlos y quedarse con el dinero. O quedarse con la empresa, o vender sus acciones. He visto a hijos que administran el dinero de sus padres para beneficiarse personalmente. Pero también he visto a padres dando todo por sus hijos. He visto a hijos actuar y hacer las cosas correctamente, dando inclusive de su propio dinero para el bienestar de sus padres. He visto cristianos misericordiosos en este tiempo y obviamente han dado mucho más, aún a los que se quedaron sin trabajo. La avaricia o el amor al dinero es muy sutil, pues puede empezar con una buena justificación y terminar afectando el corazón y toda relación. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si estamos siendo afectados por este mal? Primero, autoexaminémonos. Confrontémonos con la palabra de Dios. Pidámosle a Dios como lo hizo el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves en mí, si hay algún camino de perversidad, de avaricia, guíame por el camino eterno. Hagamos esta pregunta. ¿Por qué me esfuerzo tanto en trabajar? ¿Por qué me frustro tanto cuando gasto? ¿Estoy siendo mezquino con mi familia, con mi vecino, con la gente de la calle? Preguntas como esta. Es importante para autoexaminarnos a través de la palabra de Dios. No nos olvidemos lo que dice el Señor. Muy claro en Mateo capítulo 25. Dice, entonces dirán, lo de la izquierda apartado de mí, malditos a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo, dice el texto, claramente, y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús está hablando de un contexto muy importante. Segunda cosa que de verdad tú puedes hacer si estás siendo afectado por este mal. Empecemos a mostrar misericordia y ser compasivos con los Lázaros de nuestro alrededor, con lo poco que tenemos para prepararnos cuando venga mucho más. Sí, porque dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho. A veces estamos pensando, tengo poco, pero cuando venga mucho más, recién voy a poder ayudar. No, puedes hacerlo aún con lo poco. Un plato de comida, por supuesto. Puedes tener una ropa que ya no lo pongas y lo tienes ahí en buen estado, ¿verdad? Productos no perecibles, etcétera, etcétera. Ora a Dios, sí, pidiendo que te muestre las personas con necesidad. Llama a las personas que tú conoces para averiguar cómo están aquellas personas
que tú crees que puedan estar en necesidad. Pero no solamente llames a tus hijos, no solamente llames a las personas de tu entorno, porque ¿sabes qué? Eso es lo que normalmente hacemos. Llamamos a la mamá, a los hermanos, a los sobrinos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Porque queremos obviamente ayudarles a ellos y no es malo. Pero llama a aquellas personas que tú sabes que pueden estar pasando por necesidades y que probablemente nunca te van a retribuir lo que tú le das. Hay oportunidades que Dios nos da, hay muchos Lázaros. Y nosotros tenemos que ser intencionales. Compra alimentos, llévalos o envíalos a través de algunos medios. Después de esta explicación, ¿qué tema le pondría a usted? Yo le he puesto: el tiempo de ayudar es ahora. Quiero concluir con esto. Esta parábola, hace muchos años, retó a un hombre. Se llama Albert. Su apellido es un poco raro. Es Weiser. Y le impulsó, dice esta parábola, cuando él escuchó, a dejar su vida confortable en Europa para establecer el hospital Lambarene en África. Este hombre fue teólogo, filósofo, escritor y músico francés. En su deseo, dice, de ayudar al prójimo, estudió medicina. Cuando se graduó en medicina, él sintió el llamado, dice, a servir en el Congo con el propósito de fundar un hospital. Y así lo hizo. Lo curioso fue que para obtener fondos para la construcción de este hospital, él ofrecía conciertos. Se convirtió en un filántropo. Cuanto más daba, más sentía la necesidad de dar. ¿Qué hizo que actuara de esa forma? Definitivamente su profundo amor por Jesucristo. Dicen que él estudiaba mucho la vida de Jesús y la vida de Pablo, y sostenía que el cristianismo era anunciar la venida del reino de Dios de forma activa y optimista. Es decir, era una persona que no solamente entendió la importancia del arrepentimiento, de leer la Biblia, sino era una persona que puso en acción su fe, una persona que mostró amor y compasión, como Jesucristo, cuando veía a las personas, dice, como ovejas sin pastor, fue movido a compasión, como Jesucristo cuando veía que la multitud tenía hambre y no escatimó en pedirle a sus discípulos que los hiciera sentar para darles de comer. Jesús tuvo compasión de las personas de esta condición. Este era un hombre que pudo experimentar el amor de Dios de una manera práctica. Y yo te animo a ti en esta mañana, como hijo de Dios, a buscar, a experimentar la gracia, a ser activo en tu fe. Piensa en esto. Tú conociste a Jesús. Deja que el amor de Cristo te impulse a mostrar amor hacia las personas. No solamente hablándoles del perdón, de la gracia y la misericordia, que sí, es necesario, lo necesita para que muchos se arrepientan. Pero háblales de una manera práctica. Muéstrales a Cristo a través de tu vida, con un pedazo de pan, con una actitud de desprendimiento. La gente quiere ver a Dios. No solo quiere escuchar de Dios. Entonces mostremos misericordia y compasión. Aun cuando tengas que llamar para escuchar a alguien. Aun cuando tengas que buscarles simplemente para decirles que lo amas. Este es el tiempo. El tiempo ha llegado hoy. No te encierres en tu cuarto de 4 paredes. No te encierres atemorizado por lo que se está viviendo hoy en día. Más bien dale gracias a Dios porque esta es la oportunidad que Dios te está dando para mostrar una actitud distinta, desprendida. Yo te animo, si como hijo de Dios experimentaste la gracia del Señor, este es el tiempo, ahora, hoy, no mañana. Recuerda, vamos a terminar orando. Oh Señor, gracias por tu palabra, siempre viva y eficaz.
te pido de corazón que nos ayudes a autoexaminarnos. Probablemente podemos tener la misma justificación que este hombre rico. De repente no somos ricos, pero muchas veces, oh Dios, podemos tener una actitud de avaricia, pensando asegurar nuestro futuro. Perdónanos si es que esa actitud hay en nuestros corazones. Muévenos a mostrar el amor de Dios de una manera real, pero no solo a los nuestros, sino a aquellos que no te conocen, pero que necesitan conocer el amor de Cristo. Necesitan conocer de manera palpable el amor de Dios a través de tus hijos. Gracias por tu palabra, que nos habla, que nos anima, que nos confronta y que nos mueve, Señora, a evaluar nuestra relación contigo. Aquí estamos. Que podamos, oh Dios, transmitir tu palabra, compartirla con aquellos que no te conocen. No solamente de una manera, Señor, oral, sino también de una manera visible y práctica. Te pido por aquellos que aún no te conocen, para que tú también puedas obrar en sus vidas, para que tú puedas tocar sus corazones. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos con todas tus bendiciones. Y muévenos en esta mañana a responder, Señor, a tu mensaje, al llamado que tú nos estás haciendo. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Y es un reto. Proponte en esta semana hacer algo diferente. No te digo que salgas, pero hay formas de poder ser usado por el Señor. No sé, que Dios mueva tu corazón para que tú puedas hacer algo en esta semana por el prójimo. Dios te bendiga. La palabra del Señor nos llena de vitalidad. Esta mañana hemos recibido nutrientes espirituales para nuestra vida. Gracias al Señor por la palabra que ha traído el pastor Ramiro, y verdad que esto fortalece nuestra vida y nos compromete a que podamos honrar a nuestro Dios cada momento con cada decisión. Hermanos y amigos, pongamos en práctica cada palabra, cada enseñanza que hemos recibido de parte del Señor en esta oportunidad. Dios le bendiga. Será hasta la próxima semana.